Hola, buen día, bendecido día. Esperemos que estén muy bien. Aquí estamos nuevamente para compartir este domingo, este día del Señor, para renovar nuestra esperanza, nuestra vida, toda nuestra fuerza que proviene siempre de este misterio divino y en la medida que también nos adentramos allí, somos capaces de ser renovados, recreados y reorientar siempre nuestra existencia, porque a veces también puede ser que por ahí nos vamos dispersando de a poquito, distrayendo, sin darnos mucho cuenta, ¿no? Por eso es bueno siempre que venga la palabra de Dios, ayudarnos a mirarnos, a rever también y a renovar toda esta gracia, toda esta vida que está viniendo de este misterio, ¿no? Y hoy el Evangelio, muy profundo, muy fuerte, da también como una tecla que en el fondo va a ser siempre la existencia de la vida de Jesús, ¿no? Viene una persona que le pide a Jesús que haga que haga de mediador, que le diga a su hermano que comparta la herencia, y Jesús medio que se separa de ese lugar, no entra en ese ámbito de cuestiones de herencia, que ya sabemos lo que significa muchas veces en la vida de las personas, en nuestras vidas. Y sí, Jesús en el Evangelio nos va a alertar, ¿no? Como cuídense de toda avaricia, ¿no? Acá también nos hace abrir los ojos de a veces nuestros apegos, esos modos de acumular, como el Evangelio mismo va a ir contando, ¿no? Después en una parábola, una persona que había acumulado mucho, 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 guardó mucho, mucho, y en el fondo, ¿para quién iba a hacer todo esto? Porque en el fondo lo estaba viviendo para él solo, para sí mismo, y no mirando un poco la realidad en sus costados, alrededor suyo, y él pensaba únicamente en sí, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? A Jesús le viene a plantear esto cuando todo el sentido de la vida de Jesús, y así va a ir llevando el camino de toda su existencia, va a ser la donación total de sí mismo, una donación total de sí. Ese va a ser el centro de la vida de Jesús y ahí va a ir como apuntando todo su caminar, todo su horizonte, ¿no? Y es también lo que se nos va invitando a nosotros. Seguramente vamos dando pasos, seguramente también nos vamos como arriesgando y también adentrando en este modo de tanta gratuidad, de tanta donación de Dios, para que un día también nuestro corazón pueda vivir de este mismo modo, ¿no? En esa gratuidad, en esa donación, esa entrega de sí. Jesús pregunta, ¿no? ¿Para quién va a ser todo esto que has acumulado, ¿no? En una parábola, en una comparación que va a ser en el Evangelio de hoy, porque en el fondo a veces nuestra vida puede parecer así como en esta cierta insensatez, ¿no? De buscarnos demasiado a nosotros mismos, nuestro propio bienestar, un acumular que en el fondo está pretendiendo muchas veces seguridades, ¿no? Muchos de los temores, de los miedos que hoy se van como generalizando y a los cuales también nos hace como replantearnos un poco también la vida, es todo lo que se siembra a través del miedo, ¿no? Y todo lo que tenemos que estar asegurados por las dudas, por si en la salud, en lo que haga falta hacia adelante, porque por los hijos que le vamos a dejar después, y mucho está como basado en ese temor y ese miedo. Y eso nos aleja realmente de una experiencia de Dios, porque la experiencia de Dios está muy, muy lejos está en las antípodas, ¿no? de todo esto, que no es en ese miedo, sino que es en una confianza, en una gratuidad, en una confianza de que Dios va también como proveyendo siempre lo necesario, las oportunidades, las personas, que en todo compartir, en todo encuentro, se va dando realmente la riqueza, ¿no? Y acá me parecía también como interesante traer a la luz de esta palabra, de este Evangelio, cómo esa experiencia fundante de Dios va a requerir siempre una disposición, ¿no? ¿Por qué a veces no se da nuestra experiencia de Dios? Y porque a veces estamos como encerrados o autorreferenciados en nosotros mismos, ¿no? Como incapaces
de ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y de ser también como responsables de esa realidad, ¿no? Entonces, esa experiencia no se da en personas que están como dominadas por el consumo, por el utilitarismo, por el afán de lucro, el afán de ganancia, el afán siempre de esta ventaja de sacar siempre partido de algo. Ahí no se da esa experiencia de Dios porque va a requerir muchísima gratuidad, ¿no? Todo esto hace este consumo, ¿no? Esta persona que está a veces dominada por el consumo, el afán de lucro, hace que, bueno, que quedemos como reducidos a un disfrute personal, inclusive insensible ante situaciones que son ajenas, digamos, ¿no? Situaciones que son de otros hermanos. Entonces, por eso es una invitación lindísima, ¿no? Porque es necesario también cierto como autodominio, una capacidad de hacernos cargo también de todos los deseos que habitan en nuestro corazón. Esos deseos están hoy potenciados por mucho consumismo, por mucha cosa que se va presentando al frente nuestro, como parece que es necesario que lo tengamos, que lo consigamos, que lo conquistemos, ¿no? Y también poder hacernos cargo de aquellos que son más frágiles y que están cercanos a nosotros, que están muy ¿sí? Al alcance de nuestras manos y que por ahí a veces ese afán de tener, ese codiciar o esa avaricia de poseer y no querer como eso, ¿no? Compartir, soltar, nos detiene entonces en esa autorreferencia. Tampoco la experiencia de Dios se da en una mirada dominadora, ¿no? que hace y deshace según su voluntad. Y acá siempre es necesaria cierta capacidad como de gratuidad, ¿no? Y es esto un poco a lo que Jesús nos está invitando en el Evangelio de hoy, un poco alertándonos, ¿no? Con una parábola muy fuerte, muy linda, de un hombre que ha tenido posibilidades, que ha podido trabajar, que ha trabajado la tierra, ha trabajado su campo, tiene graneros y ahora más todavía y no sabe qué hacer con todo esto, ¿no? Entonces quiere seguir acumulando y dialoga con sí mismo. Voy a hacer esto, ¿no? Demoleré mis graneros, construiré otro más grande, amontonaré allí mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma, tienes bienes almacenados por mucho tiempo, descansa, come, bebe, date buena vida, pero todo es un diálogo consigo mismo. Parece que no hay encuentro, no hay relación, no hay otras personas, no hay otros compañeros que trabajan con él, como para poder ver también allí, ¿no? Entonces todo queda ahí como encerrado en sí mismo, ¿no? Por eso una conciencia, una voz de Dios en esta parábola que le dice a este hombre, insensato. El insensato, una expresión muy fuerte, insensato es como lo opuesto a la sabiduría, ¿no? Insensato. ¿Quién es insensato en la Biblia? En la palabra ser insensato es aquel que confía solamente en sí mismo. Todo está en él y que no tiene nada que estar como ni agradeciendo, ni dejándose tampoco regalar o descubrir todo lo que ha recibido, todo lo que es, lo que tiene, las posibilidades, la vida, alguna herencia, lo que sea. Bueno, él confía que todo depende de él. Ese es el insensato, el que no vive esa sabiduría, digamos, ¿no? Entonces dice esta conciencia, esta voz, como de Dios allí, ¿no? Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será todo lo que has amontonado? ¿No? Y acá también creo que la palabra nos hace preguntar a nosotros, eh, no sé si somos de amontonar mucho, si hemos acumulado mucho, a veces no tenemos esta experiencia de tener muchísimos bienes, ¿no? Pero también preguntarnos qué estoy acumulando, qué acumulo en mi vida, que a veces acumulo y guardo y por si las dudas, por si acaso, por si después, y eso sigue ahí como guardándose y me hace como
no entrar en esta gratuidad, en esta donación también de mí mismo, en este compartir, esta generosidad. ¿A qué estoy apegado? ¿No? Porque pueden ser distintas cosas a las que estemos apegados y hoy la palabra venga a salirnos al encuentro para hacernos redescubrir también esto, ¿no? Bueno, preguntarnos, ¿no? ¿Qué estoy acumulando yo en mi vida? E invitarnos, ¿no? Como último, invitarnos a que la vida sea más comprendida como una donación total de sí. Cuando se da esa donación, cuando encontramos el don que viene a nosotros, ¿no? Y entramos en esa donación, ahí es donde se da la experiencia de unidad. Ahí es donde se da la experiencia de fraternidad, de comunidad, de compartir, de vida, de alegría, de vínculos, ¿no? De caminar junto a otros, para no quedarnos atrincherados, asegurados de todo, pero también aislados de esa gratuidad y de esa vida que alrededor nuestro se quiere brindar. Un bendecido domingo y que Dios nos hable a nuestro corazón para que no se vaya dispersando, distrayendo o endureciendo.